Hola, bienvenidos a Familias Transformadas. Estamos en el estudio del libro de Proverbios. Recuerden que vamos por el capítulo 6 y en el video anterior llegamos hasta el versículo 17. En ese versículo se habla de 3 tipos de cosas que aborrece Dios. Y nosotros miramos la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente. Hoy vamos a continuar con el versículo 18, que dice así: el corazón que maquina pensamientos inicuos. Entonces, cuando Dios habla del corazón que maquina pensamientos inicuos, en realidad lo que quiere decir la palabra inicua es maldad. Entonces, está hablando de la mente de la persona, de lo que hay realmente en el corazón de la persona. Recordemos que hay un versículo que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que el hombre refleja en el exterior realmente es de lo que tiene en el corazón. Como el hombre es, dice, como la mente es, así es el hombre. O sea, el hombre es lo que piensa. Entonces, Dios en este versículo nos muestra cuán peligrosos son los pensamientos malos. Pues realmente cuando nace la maldad en alguien para irle a hacer daño a otra persona, nace de un pensamiento. Entonces, por eso Dios dice, es importante saber pensar, saber meditar realmente, porque los pensamientos se convierten, son pequeñas como luces fugaces, ¿no? Pero cuando nosotros los dejamos que realmente se queden en nuestra mente, es cuando se empiezan como ya casi a meditar y meditar en algo de manera progresiva, y nosotros le vamos dando forma a ese pensamiento. Entonces, cada pensamiento que el hombre tiene, bueno o malo, tiene una consecuencia según lo que uno decida hacer. Por eso Dios habla que hay que tener cuidado con los pensamientos, porque en los pensamientos del ser humano se desarrollan las maldades, así como las cosas buenas. Entonces, una persona que tiene la tendencia a lo malo, realmente primero lo piensa, lo está meditando, luego se lo imagina y luego lo lleva a cabo. Entonces, ese pensamiento produce frutos. Y si los pensamientos son malos, como dice este versículo, entonces imagínense todo lo que ese ser humano dañará. Alcanzará a hacer no solamente a la sociedad, sino a una familia, al que está a su lado. Y eso es tremendo, porque realmente Dios nos está diciendo, tengan mucho cuidado con todo aquello que ustedes reciben. Recuerden que muchas veces un pensamiento nace, por ejemplo, de ver una película o de escuchar algo. Y si la persona es dada a la imaginación y después lo lleva a cabo, pues eso se convierte en algo tremendo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros vemos, oímos, pero no todo es bueno, porque de toda esa información que nosotros recibimos, el cerebro la toma, y resulta que nosotros tenemos 2 partes en el cerebro, una que es la consciente, la que realmente pues nosotros estamos todo el tiempo trabajando con ella, y la subconsciente. La subconsciente es esa área del cerebro que toma todo como un todo, como que todo es una verdad, como que todo es una realidad. Y lo peligroso de que nosotros llenemos el subconsciente de cosas negativas es que al tomar las cosas, el cerebro como un todo, pues es lo que nosotros vamos a reflejar, lo que vamos a hacer y va a suceder en nuestra vida. Entonces es importante uno saber
escoger los pensamientos y desechar todo pensamiento que nos lleve hacia lo malo. Por ejemplo, cuando hay una traición en un hogar, en un matrimonio, ya sea por el hombre o por la mujer, se vino primeramente por un pensamiento. Y luego ese pensamiento se fue creciendo, creciendo, hasta que se dio el momento y lo llevó a cabo. Entonces, Dios está diciendo, todo lo que el hombre piensa, eso es. Y pues hoy en día la ciencia llega a la conclusión de que es verdad. Por eso les hablaba de la mente, del cerebro consciente y del subconsciente. Por eso es que ustedes ven también en esa parte, en la inocencia de los niños, ¿no? Los niños se creen todo porque está muy activo esa parte del subconsciente. Entonces, todo lo que ellos ven es de manera pura en los niños. Todo lo que ellos ven se lo creen y todo lo que uno les dice se lo creen, porque todavía no está desarrollada esa parte de la parte consciente del cerebro, que es esa que nos dice, bueno, esto no es realidad, o esto te conviene o esto no te conviene. Entonces, cuando nosotros miramos esa parte que la ciencia llega a comprobar que es verdad, entonces es importante nosotros saber elegir los pensamientos. En este momento, pues yo estoy leyendo un libro que me gusta mucho, que se llama El poder de la mente subconsciente. Entonces, es un libro que trae una información muy buena y nos da herramientas de lo poderoso que nosotros somos. En realidad Dios nos hizo seres pensantes, pero esos pensamientos no se quedan en la cabeza. En los pensamientos nosotros creamos cosas tremendas. Así como podemos crear un edificio, edificarlo y todo eso, podemos también destruirlo. Entonces, Dios dice, ojo con los pensamientos, porque cada pensamiento que tú tienes, si ese pensamiento no lo filtras y es malo, resulta que terminarás haciendo el mal a los que te rodean. Recuerdo que en este año, a inicios de año, nos tocó a mi esposo y a mí ir a hacer un pago a un banco. Entonces, mientras hacíamos, estábamos en la sala de espera sentados ahí a que llegara nuestro turno, pues se miraba como normal, pero había también como una tensión entre los empleados del banco. Era precisamente pues un lunes. Y cuando me llaman a mí, resulta que el chico que está atendiéndome a mí, el cajero, al mismo tiempo está conversando con su compañero. Entonces están hablando de algo que sucedió ese fin de semana en el banco. Resulta que uno de los empleados, uno de los cajeros, había hecho un robo grandísimo en el banco. Entonces dice uno, oye, ¿cómo es posible que esto suceda en un banco con todas las cosas de seguridad que tiene, ¿no? Pero resulta que esa persona, comentaba el cajero que me estaba atendiendo a mí, a su compañero, pues era una persona muy inteligente, sagaz. Pues imagínense, para llegar a hacer eso y no descubrirlo, pues era una persona sagaz. Entonces dice que él venía maquinando, pensando, analizando todos los movimientos que se hacían en el banco, y aprovechó un cierre en el fin de semana, que también era cierre de mes. Entonces dice que la jefe, la gerente general del banco, está ocupada en hacer transacciones extranjeras. Necesitan firmas, necesitan esto. Entonces todo el mundo está enfocado en esa área, en esa parte. Entonces, ¿qué resultó con esta persona? Pues mientras todas esas cuentas pasaban y las estaban dando por sentado que así eran, pues él aprovechó ahí, había hecho una cuenta ficticia en un banco en Panamá, y resulta que mientras estaba entonces en eso, él también aprovechó a pasar toda esa cantidad de dinero que él ya había decidido y sabía los códigos en ese momento, porque esos códigos especiales se abren solamente
al cierre general del banco y específicamente en esas horas y esos días de cada mes. Entonces él aprovechó todo eso y resulta que hizo la transferencia. Pues todo salió normal, él salió del trabajo y resulta que ya tenía planificado todo, ¿no? Él salió del banco con un morral, como de costumbre, pues que así llegaba al trabajo, derechito al aeropuerto y de ahí no se supo nada. Se sabe que después que él llegó a Panamá, pues obviamente se dio prisa para mover ese dinero a unos bancos en Suiza y se desapareció. Entonces dice que eso fue tremendo, fue una cosa inesperada, pero sucedió. Entonces, y los empleados contaban asombrados, decía, pero ¿cómo nadie se dio cuenta? Era una persona que normal como nosotros, todos los días venía, nadie le vio nunca nada malo, pero resulta pues que ahora la jefe está siendo investigada, todos los que estábamos acá, y resulta pues que nadie tenía nada que ver. Simplemente el tipo vio la oportunidad, la misma sagacidad, inteligencia que tenía, pues la utilizó para hacer una estafa, un robo realmente. Entonces, imagínense, un robo donde no necesitó máscaras, donde no necesitó ningún equipo grande, no, una sola persona hizo semejante robo al banco. Entonces, uno se da cuenta que el que realmente tiende a hacer lo malo y no controla sus pensamientos, no controla sus emociones, lleva a cabo lo que ha pensado y lo ha analizado y desgraciadamente tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Nosotros sabemos que gran parte de las personas que se vuelven asesinos seriales y todo eso, en otros países como ha sido Estados Unidos, donde ha sucedido mucho eso, y acá también, donde yo vivo, ha sucedido de gente que ha cometido asesinatos seriales tremendos en menores de edad, y dice uno, ¿cómo no lo conocían? Pero son personas que tienen la capacidad de observar a los demás, y, seguirlos, estarlos vigilando constantemente hasta que se les da la oportunidad de cometer el mal. Entonces Dios nos llama y dice, ojo, porque de cierto el mal siempre estará acechando sus vidas, pero está en ustedes el poder evitarlo. Todo en nuestra vida es decisión. Entonces cada uno de nosotros come de lo que nosotros mismos producimos. Por eso Dios pone que es importante nosotros tener un filtro en todo aquello que pensamos. Yo recuerdo que así como vienen pensamientos de maldad, también vienen pensamientos de autodestrucción para uno. Resulta que cuando fue pandemia era tremendo, ¿no? Porque todas las noticias eran caóticas y pues era normal, el mundo estábamos viviendo algo que era impresionante y llegó el momento que era tanto la ansiedad que mis hijos estaban absorbiendo eso y estaban pequeños. Entonces yo dije, no puede ser. Le dije a mi esposo que nosotros estemos todo el día viendo las noticias, viendo cuánta la estadística de cuántos muertos, cuánto esto, no, es catastrófico. Debemos parar. Y desde ese momento nosotros decidimos quitar el servicio de televisión. Se tienen algunas plataformas las cuales uno puede escoger qué ver. Y creo que ha resultado mejor hasta este momento. Lo digo porque pues fue una decisión, cada quien decide qué hacerlo, pero sí yo aconsejo de que uno no puede estarse llenando de información que a la larga no te sirve y te va llenando de frustración, porque en el caso nuestro era que esas noticias trajeron pensamientos terroríficos a nuestra vida, a nuestro hogar, y nosotros dijimos, quién sabe si sobrevivamos, quién sabe si nuestra familia salga, quién sabe si nosotros lo superemos. Entonces decidimos parar y recuerdo que me llamó una persona muy querida y me preguntó, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha estado este tiempo? Entonces, ¿cómo ha estado el ánimo? Entonces le dije yo,
Realmente hemos estado bien. Llegó un momento de tensión donde se me vinieron pensamientos malos, terribles, catastróficos. Se vinieron, me visitaron. Pero pues yo no le presté una silla para que se sentara y tomara café conmigo. ¿Qué quiere decir? Pues que inmediatamente depuré mis pensamientos, limpié mi mente, porque yo sabía que si yo seguía pensando y alimentando todo eso, pues no iba a tener un buen final. Iba seguro terminar enferma, así no me contagiara, iba a terminar enferma, emocionalmente y físicamente enferma, es desgastante. Entonces, Dios dice, ojo con todo eso que ustedes ven, lo que oyen, porque de todas maneras de eso se alimenta su mente y es lo que después ustedes van a manifestar. Entonces, es necesario que nosotros controlemos esa parte, pero tras de controlarnos, más que todo es saber escuchar y saber analizar y poner un filtro, un colador de qué cosas son buenas para nuestra vida. Entonces, es necesario realmente en este tiempo que pues hay tanta información que se filtra ahí, que vienen tiempos malos, que esto, que lo otro. Entonces hay gente que se frustra de eso y termina quitándose la vida por algo que todavía no ha sido. Entonces hay momentos en que uno debe parar porque aún lo que está a nuestro alrededor nos contamina y daña realmente la vida de las personas. Entonces es un llamado de atención de parte de Dios en saber producir o, como digo yo, meditar en cosas buenas, porque una de las trampas de la vida en este tiempo y que está de moda, una de las grandes enfermedades modernas, no es un ataque al corazón, es el estrés. El exceso de estrés produce ansiedad y produce un miedo tenaz y la gente termina haciendo cosas terribles, termina haciéndole daño a otros y termina también haciéndose daño a sí mismo. Así que personalmente pues yo creo que es necesario que nosotros analicemos qué cosas consumimos, qué cosas vemos, qué cosas, con quiénes nos relacionamos también, porque pues recordemos que somos seres hablantes, pero con las personas que conversamos y compartimos también debemos observar y analizar qué realmente cosas buenas nos dejan, porque si realmente no te deja nada bueno, pues mejor corta esa relación, corta esa amistad y sigue tu camino. Y recuerda que una de las grandes trampas del enemigo en este tiempo es meternos en el miedo y vivir en una sugestión tremenda, como que estuviéramos en persecución todo el tiempo. Y eso no es lo que quiere Dios, porque cuando nosotros vivimos en una persecución constante, ni vivimos el presente, ni tampoco vamos a poder vivir el futuro. Entonces, gracias por estar este tiempo conmigo. Les invito a que analicen más a profundidad lo que significa realmente esa palabra, pensamientos malos. No es solamente hablar de las personas que, como les decía yo, que van y cometen errores, sino que uno mismo también puede hacerse daño. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.